Aleluya. Bien, esta mañana estamos aquí para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Jesús? Amén. Diga conmigo, Señor, mi corazón se abre para ti. Quiero escuchar tu voz y que nada ni nadie me distraiga del propósito tuyo y de lo que tú me vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La pastora comenzó con una lectura bíblica que tiene que ver con lo que yo voy a predicar también. Y en esta mañana yo quiero hablarles a todos ustedes de cómo vencer el engaño. Amén. Cómo vencer el engaño. Estamos hablando de las señales antes del fin. En esa lectura estábamos escuchando esa palabra, y vemos que vendrán en los últimos tiempos engañadores, ¿cierto? Hoy es muy fácil que la gente utilice el engaño para todo. ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que a sus celulares llegan mensajes que les dicen: usted se ganó un premio, usted se ganó tal cosa, solo oprima aquí, solo haga un clic? Les llegan a sus computadores mensajes todo el tiempo, aún hasta su teléfono los llaman y les dicen: mire tal cosa. Y el engañador está por todas partes tratando de cómo vencer a cualquier persona, a los hijos de Dios, mediante el engaño. Pero hoy, a través de la palabra, tú vas a aprender cómo vencerlo, ¿verdad? Primero hay que descubrir esto para poderlo vencer. Y el diablo, dice la palabra de Dios, que él se rebeló en el cielo. Y al rebelarse, dice la palabra de Dios también, que la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo se rebelaron contra Dios, y él logró que a través de la mentira les hiciera creer que él era el mejor. Amén. Les hizo creer que Dios estaba mal, que estaba equivocado, que Dios era débil, y por eso su soberbia lo hizo caer. Cuando él cayó y arrastró a toda esa tercera parte de los ángeles, él se convirtió en diablo y Satanás, como dice la Biblia. Y los ángeles que lo siguieron fueron engañados y se convirtieron en seres de maldad. Por eso hay tanto engaño. Por eso el mismo diablo y Satanás es un engañador. ¿Okay? Y por eso hoy en día está haciendo lo mismo, engañando todo el tiempo. Yo quiero que usted tenga presente algo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, verso 6, no lo busquen. Dice: Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, ¿cierto? Y Jesucristo es la vida. Él no vino para engañar. Cuando Él dice que es la verdad, Él no dice que es la mentira. Él dice que es la verdad. Él no es ningún engañador. Por eso tengamos presente eso, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En esta mañana yo quiero hablar de tres cosas importantes para nuestras vidas. Ustedes recuerdan que Juan capítulo 10, verso 10 dice que el diablo vino para engañar, para matar, para robar y para destruir, pero que Jesús vino para dar vida, y para darla ¿en qué? En abundancia. Y esa es la vida que nosotros necesitamos y queremos. Hoy, como les dije al principio, es muy fácil ser engañado por muchas situaciones. Aún en los colegios, en las universidades, hay mucho engaño. Y yo les voy a decir algo: terminando este año, los engañadores se disfrazan y van a cualquier parte a decirle: mira, tenemos esto para ti, mira, esto es lo mejor, tú puedes entrar aquí y tú puedes hacer esto y vas a obtener esto. Hay que ser muy precavidos, hermanos. Nada de lo que nos digan quizás sea cierto. O si hoy disfrazan la verdad de una mentira terrible, y quizás en el 100% de lo que dicen, el 95% es mentira y el 5% es verdad. Entonces, con ese 5% le disfrazan a usted algo y se lo muestran. Como alguien decía, le llevan hasta cartas diciéndole: mire, esto va a pasar, esto va a suceder. Y muchos ingenuos caen. Muchos todavía están pensando en cómo hacer una pirámide y cómo seguir esas pirámides, ¿cierto? Y todavía hay gente incauta que cae en el engaño. Pero así de fácil. Le dicen: tu dinero lo vamos a multiplicar 100 veces, tráelo. Y mucha gente todavía lo hace.
después de tantos espejos y tantas cosas que hemos visto, ¿verdad? Bien, vamos a ir a lo primero. La palabra engaño en la Biblia. Vamos a mirarla primero, lo que dice, ¿por qué la Biblia acerca de esta palabra engaño? Este es un término que tiene varios significados. En el hebreo, este término traduce fraude, traduce falsedad, malicia, vanidad. Desde el griego significa seducción, llevar cautivo, llevar al error. Significa también doblez, significa engañar con un anzuelo. ¿Usted sabe por qué los peces caen? Porque son engañados con un anzuelo. Y en la punta del anzuelo, ¿qué le colocan? Una lombriz, comida. Pero no la lombriz completa. Si usted ha ido a pescar, yo aprendí eso. Toman una lombriz viva, la meten la mitad en el anzuelo y la otra mitad la dejan para que se mueva. Ese es un engaño, ¿no? Para que crea que está viva. ¿Qué hace el pez? El pez va mirando donde hay comida y ve que la lombriz se mueve. Inmediatamente abre su boca y atrapa a la lombriz con el anzuelo. Por eso se ensarta. Esa es una forma del pescador engañar al pez. Y lanzan varios anzuelos con un gusanito o con una lombriz para que caigan. ¿Se dan cuenta cómo es de fácil atrapar a alguien? En ese caso un pez. Entonces por eso es engañar con un anzuelo. También significa eso. Es poner un cebo, es poner una trampa. Ahora, la Biblia también nos habla de cómo este término engañar se usa en la Biblia. Vamos a ver un versículo en el libro de Romanos capítulo 3, por un momento. Romanos capítulo 3. Y vamos a mirar el verso 13 y 14. Ese término se usa aquí como cuando se dice con su lengua engañan. Dice la palabra de Dios aquí: los que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Escuchen bien. Su lengua está llena de mentiras. En otra parte dice llena de engaño. ¿Sí? Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Qué tremendo, ¿verdad? Y vean lo que dice el verso 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Maldición y amargura. Mire que el engaño y la mentira conviven. El engaño y la mentira viven juntos. Son familiares. Su relación es vital y es inseparable. Así que si usted tiene engaño, también tiene mentira. Vienen a la par, están uniditos, la mentira y el engaño. Tenga cuidado. Si usted quiere vencer el engaño, usted tiene que aprender cómo hacerlo. Y usted quizás diga: no, pastor, yo no tengo engaño en mi corazón, yo nunca he dicho una mentira. ¿Cuántos nunca han dicho una mentira? Tenemos que pensar que muchas veces hemos mentido. Y yo les digo, si hemos mentido, hemos engañado. Así de fácil. Hoy la palabra nos va a hablar así de claro. Si yo he mentido, he engañado. Cuando tú le dices una mentira a tu mamá: mamá, sí, ya hice la tarea, y no lo has hecho, estás engañando a tu mamá, estás mintiendo. Y eso es duro delante de ahora lo vamos a ver por la palabra. Es algo terrible. Y no debemos hacerlo. Como hijos de Dios tenemos que aprender varias cosas. Amén. En cierta ocasión Jesús dijo que el diablo era padre de mentiras, ¿cierto? Pues eso solo habla el que dice eso. Dice: es imposible mentir sin engañar. Ahora, ese versículo está en Juan capítulo 8. Vamos a verlo un segundo. El Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Miren lo que dice Jesús. Y voy a leer desde el verso 42 por mirar un poquito el contexto anterior para que usted entre en ese versículo 44. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían,
porque he venido a ustedes de parte de Dios. Dice, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. El verso 43 dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Y miren lo que dice el verso 44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. O sea, siempre ha odiado a Jesús, porque Jesús es la verdad, ¿cierto? Dice, siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, escuchen bien, cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso. ¿Y qué más? Y el padre de la mentira. Escuchen bien eso. Es imposible mentir sin engañar. Amén. Por eso la mentira no debe habitar en los hijos de Dios, ni en los creyentes. Si todavía hay mentira en un hijo de Dios, no solamente está siendo engañado, sino que está engañando a otros. Y a veces nosotros utilizamos la mentira para engañar, o el engaño para mentir. Dice que el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿verdad? Esa es la ley conmutativa. Así que si engañas o mientes, estás mal. No tiene que existir en el creyente. Ahora, muchos están en el mundo tratando de engañarnos, y muchos llegarán en estos últimos tiempos diciendo, mira, aquí está el Cristo, o allí está el Cristo, y todos correrán a ver dónde está. Pero ¿qué dice Jesús? No les crean. No les crean. Tengan cuidado. Lo que Jesús está haciendo es advirtiéndonos. La palabra de Dios siempre nos advierte de lo que viene y de cómo cuidarnos y de cuál es nuestra actitud frente a esas cosas. Amén. En el Hijo de Dios no debe permanecer el engaño, ya se los dije, ¿cierto? Ahora, nuestra genética como hijos de Dios es la genética de la verdad, porque Jesús es nuestro Señor y Él es la verdad y la vida. Tal vez en algunos momentos cueste ser honesto, ¿cierto? Y cueste ser transparente, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. No te cueste decir la verdad. Sé transparente. Yo ya les dije alguna vez, no importa que si te echan del trabajo, del puesto, pero si eres honesto y transparente, vas a obtener algo mejor. Pero muchos engañan y mienten diciendo, sí, yo no vi eso, yo no llegué temprano, sí llegué temprano, o yo hice esto. Y es muy fácil decir mentiras por nuestros labios. Cuando decimos mentiras estamos engañando. Yo les voy a decir una cosa, así sea por chiste. Algunos dicen, no, mentiras, no, era por molestar. No, es que ni por molestar. La Biblia dice en Efesios que debemos dar cuenta de todo lo que salga de nuestra boca, sea bueno o sea malo. Daremos cuenta de cada palabra que decimos en esta tierra. Y muy fácil caemos. Y lo digo porque yo también he caído en eso. Y tenemos que mirarnos y examinarnos y decirle, Señor, si en mí como hijo de Dios o como creyente hay engaño en mi vida, yo tengo que cortar con eso. Y ¿saben? Hoy es el día especial para cortar con eso, porque hoy es un día de ayuno. ¿Cuántos vienen en ayuno? Bueno, la mayoría. Los que no, acuérdense, cada segundo domingo del mes hay ayuno. Y tenemos que estar unidos como iglesia en ayuno. Quizás usted tiene algo hoy que decirle, Señor, hoy quiero ser libre de esto. Hoy tengo esta atadura de la mentira o del engaño. Hoy quiero ser libre de cualquier otra cosa. Y hoy la vamos a poner delante del Señor, ¿de acuerdo? Y vamos a ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Amén. El que engaña ha permitido que la semilla del enemigo crezca en él. Miren lo terrible que es eso. ¿Y por qué? Porque el diablo es el padre de toda mentira, lo acabamos de leer. Si usted ha permitido, y eso es como cuando alguien abre una puerta,
Si usted abre la puerta de su casa y se va, ¿qué pasa? Entran los ladrones y le roban todo, lo saquean. Así es en la vida espiritual. Si abrimos una pequeña puerta en nuestra vida espiritual, que quiere decir si no oramos, si no cantamos, si no leemos la palabra de Dios, esas son puertas que se abren, ¿sabían? ¿Y qué hace el enemigo? Entra y hace lo que quiera, hace estragos. Le pone pereza, le pone sueño, le pone fatiga. Ay, no, yo no quiero leer, no, yo no quiero leer la palabra, yo no quiero orar a Dios. Ay, qué pereza hace tener comunión con Dios. Esas son obras del diablo, que es el padre de mentira, que te está diciendo, tranquilo, puedes seguir viviendo así, que así no hay ningún problema. Pero es mentira. Es el engañador diciendo cosas que no debe decir, que no debería decirnos, ¿no? Pero esa palabra engaño en la Biblia es muy poderosa, por eso cuidado con el fraude, la malicia, la falsedad, la vanidad. Hoy como hijos de Dios vamos a decirle, Señor, queremos ser libres de ese engaño, de esa mentira que el enemigo nos ha dicho por mucho tiempo. Y se lo digo a creyentes porque las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, a todas las iglesias era para los creyentes, no era para los de afuera. ¿Qué quería decir eso? Que en la iglesia se vive muchos pecados, muchas mentiras, muchos engaños. Y por eso le estaba corrigiendo y diciendo, mire lo que dice el Señor, ojo con esto, ojo con esto, ojo con aquello. Y saben, los creyentes a veces hacemos caso omiso. Alguien decía que entra por aquí y sale por aquí. O sea, no hizo nada. Yo no quiero ser de ellos, uno de ellos, ni quiero que usted lo sea. Que cuando usted venga a la iglesia, no será tan solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor. Que le entre por aquí y se le quede en la mitad y baje al corazón, no que se le salga por el otro oído. Que usted diga, no, esta palabra yo la necesitaba. Algo pasó en la semana, tuve este problema y necesitaba esta palabra. Voy a corregir esto. Voy a ser hacedor de la palabra. ¿Saben? El que no es hacedor se está engañando. Está cayendo en el engaño y la mentira. Algunos titubean cuando uno les pregunta, ¿usted leyó la Biblia esta semana? ¿Las lecturas? Sí, claro, sí. Uy, lo que decía por ahí en Apocalipsis. Y no, ni siquiera hemos llegado a Apocalipsis. Apenas estamos en Génesis. ¿Se dan cuenta? Y es muy fácil decirlo. Y nos da risa. Somos tan crueles que nos da hasta risa, ¿no? Somos tan como dicen algunos, masoquistas, que para nosotros todo eso es como normal. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia en muchas áreas de la vida. Los que escribieron en el Nuevo Testamento tuvieron que exhortar a los creyentes. Era para los hijos de Dios. Él decía, esto es para la iglesia que está en la Odisea, que está en Éfeso, que está en Tesalónica. Esto es para los corintios, que era una iglesia que supuestamente era la iglesia tremenda, súper espiritual, con todos los dones. Pero nomás usted vaya, miren 2 Corintios capítulo 11 y se da cuenta que lo que hacían era terrible, eran los bacanales de esos terribles. Y fuera de eso, ¿sabe qué hacían después? Tomaban la cena del Señor. ¡Ah! ¡Qué terrible! Algo se hablaba de la religiosidad, y es cierto. Hoy la iglesia se ha convertido en gente religiosa. Solamente hemos cambiado de lugar, ya no vamos a un lugar que íbamos antes, sino vamos a otro lugar. Pero lo espiritual, el avivamiento, la pasión por Dios, ¿dónde está? Es que a veces yo creo que yo con la actitud que veo en las personas digo, ni siquiera tienen la pasión por llegar a la iglesia. Vamos por ir, porque me van a preguntar, ¿usted fue a la iglesia esta semana? Ah, sí, claro, yo siempre voy. Pensemos en eso, ¿ven? La cuestión número 2 que yo veo aquí también es esta, y es una pregunta: ¿quién es el padre del engaño y cómo opera? ¿Quién es el padre del engaño y cómo opera? Ya vimos quién era el padre del engaño, ¿cierto? Satanás. Pero vamos a verlo en la Biblia. Miremos Apocalipsis capítulo 12, el último libro de la Biblia. En el capítulo 12, el versículo 9, hay algo interesante. Vamos a mirar
lo que dice la palabra acerca de este engañador, del padre del engaño, y cómo es que opera, cómo es que hace sus artimañas y sus cosas. El verso 9 dice: este gran dragón, escuchen bien, dragón, la serpiente antigua, otro nombre, llamado como Diablo o Satanás, el que ¿qué? El que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Aquí hay cosas importantes en este verso. Estos títulos revelan la naturaleza y las obras del diablo. ¿Qué fue lo que dije? Estos títulos revelan la naturaleza y las obras del diablo. Mire que dice el gran dragón, o el dragón, ¿cierto? Quien dará la bienvenida y poder al anticristo en la gran tribulación. Eso es lo que revela el gran dragón. Pero también dice la serpiente antigua, ¿cierto? ¿Y saben quién es la serpiente antigua? Quien sedujo a Adán y Eva, haciéndolos caer, arruinando su descendencia. ¿Se dan cuenta? Cada significado, cada palabra, el dragón, la serpiente, tiene una connotación especial, desde antes o para después también. Amén. Ahora, también dice diablo, ¿cierto? Diablo, su nombre significa el que lanza una acusación calumniosa. Si usted ha lanzado una acusación calumniosa a alguien, ¿cómo se llamaría entonces? Diablo. Así de cruel como se suena, lo que sea, pero si usted me calumnia a mí, yo le puedo decir: usted es un diablo. Amén. Es más, si me acusa calumniosamente, ¿cuántos han hecho eso? ¿Han acusado a mucha gente con calumnias? Pues déjeme decirle que su nombre no es fulano de tal, sino el diablo. Porque eso es lo que significa diablo. Significa el que lanza, el que dice una acusación dañando a otra persona, calumniando a otra persona. Eso es. Pero hay algo más, creo que dice algo más ahí en ese versículo. Dice Satanás, ¿cierto? Dice Satanás en ese versículo. ¿Saben que ese término significa adversario? Si usted está engañando o mintiendo, mire todo lo que pasa. No solamente es el dragón, sino también es la serpiente antigua, y también es el diablo, y también es Satanás. 4 cositas de títulos si nosotros estamos cometiendo ese terrible pecado. ¿Saben cuál es el arma preferida del padre del engaño? La duda. Mira que está al lado. La duda es el arma preferida de Satanás. ¿Sabe qué hace el arma? Esa arma dice que engaña los sentidos a través de colocarle a ustedes imágenes, palabras seductoras, lanza dardos de fuego que entran por los ojos o por los oídos. Y hoy es muy fácil poder ver cómo Satanás usa la tecnología, ¿sí o no? Con pornografía, el internet, el teléfono, todos los medios que usted sabe que hay y que existen, el enemigo está lanzando. Hay una cita bíblica para ello aquí en 2 de Corintios 11:3. Vamos a mirarlo un momento. 2 de Corintios 11:3. ¿Qué dice la palabra? Pero temo, 2 de Corintios 11:3, ¿lo tienen? Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por ¿quién? Por la astucia de ¿quién? De la serpiente. De la serpiente. Amén. Mire que el enemigo siempre va a tratar de engañar al cristiano por cualquier medio.
Yo les digo, así usted entra a una empresa donde todos son cristianos. Yo he escuchado testimonios de que algunos entraron a empresas donde eran supuestamente cristianos y al final eran engañadores. No eran cristianos sino cristinos. Y tomaban la Biblia y la leían y oraban, pero su comportamiento decía todo lo contrario. Por eso la Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Si usted no ve fruto de un verdadero creyente, así le muestre la Biblia, así ore muy bonito, así levante las manos y sea la mejor persona, si no tiene buenos frutos y frutos dignos de arrepentimiento, y si no tiene a Jesús en su corazón, no es nada. Amén. Simplemente es mentiroso y un engañador. Eso es lo que es. Amén. Podemos recordar cuando Jesús fue tentado, ¿se acuerdan? El diablo, que lo primero que le hizo después de estar tentado, o estar siendo tentado durante 40 días, o estar mejor en ayuno en 40 días y 40 noches. Lo primero que él fue, dijo, este tiene hambre y yo tengo lo que él necesita. Entonces por eso le ofreció ¿qué? Pan. Le dijo, si quieres dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pues con esa hambre que tienes, tú eres el Hijo de Dios. Un pan calientico, no le cae el mal a nadie después de un ayuno. Amén. Y yo sé que ustedes están pensando en el pan de ahora después del ayuno. Amén. Y si no, pues bueno, eso es una tentación. Amén. Cuando Jesús ayunaba en el desierto, pues claro, se le presentó con el pan. Le mostró también, dice la Biblia, le ofreció los reinos de este mundo. ¿Cierto? Y eso está por allá en una cita bíblica en Mateo capítulo 4. Bueno, en los evangelios no está también. Amén. En Lucas también estaba. El diablo, a través de las palabras, lo que hace en la vida de cualquier persona y más aún de los creyentes es depositar semillas. Él deposita semillas de maldad, de rebelión y todo en contra de Dios. Siempre va a ser en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su principal enemigo. Porque Jesús, que es la verdad y la vida, es su principal enemigo. Ahora, eso lo vemos inclusive desde el Génesis. Aquí en Génesis capítulo 3, vamos a mirarlo un segundo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Usted conoce esa historia y conoce lo que pasó cuando el hombre y la mujer pecan. La palabra de Dios dice así en el versículo 1: la serpiente era era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Pero miren lo que dice la serpiente, ¿cierto? El versículo 4: no morirán. ¿Qué estaba haciendo ahí? Contradiciendo lo de Dios, engañando, mintiendo. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó como engañada, convencida, dice acá. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y ¿qué pasó? Lo comió. Y no solamente lo comió, después dice le dio un poco ¿a quién? A su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Cayeron en el engaño. El enemigo sutilmente depositó semilla tras semilla, ¿cierto? Dijo: miren ese árbol. ¿Cómo así que Dios dijo? ¿Cómo así que Dios tal cosa? O sea, no se han encontrado con creyentes que dicen: no, pero eso no es malo. Hacer eso no es malo. Eso, la mentira, chiquita o grande, es pecado. No hay mentiras piadosas
ni hay mentiras grandes ni chiquitas que no sean pecado, son igualmente pecado. Ah, no, es que es una mentirita piadosa. ¿Cuál mentirita piadosa? ¿De dónde sacó usted eso? Si la mentira es mentira y es condenada por la palabra, es un pecado. Dice la palabra de Dios: ni los mentirosos entrarán, heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, hoy es el momento de poner el dedo en la llaga y decir si tenemos mentira o engaño en el corazón y combatirla. No es nada difícil. Aquí está la poderosa arma con la que podemos quebrantar las mentiras del diablo. Amén. Jesús llamó a los fariseos y a los escribas hijos del diablo. ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas, ¿cierto? Porque eran mentirosos. Además de eso, eran también engañadores. ¿Saben por qué? Porque la religión los convirtió en eso. La religión de esa época los gobernaba. Cuando hablaban, decían mentiras religiosas, y el diablo, que es padre de mentira, y cuando de lo suyo habla, mentían, engañaban, eran hipócritas y también seducían. ¿Saben que la seducción conlleva a la rebelión? Y eso fue lo que pasó en el cielo, ¿se acuerdan? Desde el principio se los dije. Satanás dijo: no, yo quiero ser igual a él. ¿Cómo así que? Y se rebeló contra Dios. El que engaña termina siendo más engañado, termina siendo el más engañado de todos. ¿Sabían eso? Se lo voy a decir por la palabra de Dios. Mire, en la segunda carta de Timoteo, el que engaña termina siendo el más engañado de todos. Segunda de Timoteo, miremoslo segundo. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Mire lo que dice. Es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. ¿Qué dice? Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos serán engañados. Así que el que engaña terminará siempre siendo el más engañado. Con la semilla que tú siembras y vas a cosechar luego, eso es lo que vas a recibir. Lo que siembras se recoge, se cosecha. Si tú siembras mentiras en tus hijos o en tus hermanos, o en tu papá o en tu mamá, vas a recibir lo mismo de ellos. Si le dice al hijo: mira, cuando vengan a buscarme, di que no estoy. Entonces sale el hijo y dice: mandó a decir mi mamá que no está, o mi papá que no está. Ahí está mintiendo. ¿Qué está sembrando la mamá o el papá en ese hijo? Engaño y mentira. ¿Qué va a cosechar? Lo mismo. Lo mismo, la palabra de Dios es muy clara. No se engañe para que no sea engañado. Segunda de Timoteo 3, 12 y 13. Ahora, la misma escritura nos está enseñando que el engaño paga muy mal. ¿Sí o no? Paga muy mal. Lleva a la persona de mal en peor. Y no solo eso, es increíble, pero el diablo todavía cree que puede detener las palabras de Dios o los planes de Dios. Y por eso insiste. Es considerable ver que él quiere ser sabio igual que Dios, que su sabiduría se ha corrompido y quiere hacer creer todo eso a los demás y a aquellos que abren puertas para creerlo. Están despistados. Amén. No tienen discernimiento y se cree también que pueden vencer a Dios. Muchos dicen: yo sin Dios puedo hacerlo todo. Es mentira, es engaño. Amén. Y hoy estamos aquí en este ayuno para desenmascarar al diablo una vez más. Aunque ya sabemos que está desenmascarado por la misma palabra. El diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, dice, fue echada a la tierra. Y un día va a ser lanzada
al lago que arde con fuego y azufre. Literalmente lo dice la Biblia, ¿ven? Pero mientras uno espera, ustedes no se dan cuenta que mientras espera uno cosas, comienzan a venir dardos de fuego del maligno, dudas, ¿será que sí? ¿Será que sí va a pasar? Entonces eso es lo que está aprovechando hoy en día el enemigo, el diablo, para que usted caiga presa de él. Por eso la iglesia está fría, por eso la iglesia no tiene pasión, por eso la iglesia se convirtió en una iglesia religiosa. ¿Por qué? Porque ha sido engañada con mentiras del diablo, el padre de la mentira. Amén. Creo que hoy necesitamos pensar un poco en esto, pero hoy también necesitamos reflexionar acerca de cuál debe ser la actitud. Creo que esta es la número 3. ¿Cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios frente a esto? Dirá, yo ya me sé eso, pastor, pero nunca lo hace. Quizás usted lo aprende, lo escucha 1000 veces, pero vaya a hacer lo contrario. Mire, apenas salgamos de aquí, usted ya puede mentir fácilmente, o puede engañar fácilmente, o fue que me dijeron, o fue que hice, no hagamos esto, no vayamos, o hagamos lo otro. Puede hacerlo en unos segundos, ¿o no? Puede ser posible, ¿no? Pero si hoy le pedimos a Dios que nos ayude, y somos sinceros con Dios, y confesamos, dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza la misericordia de Dios. Pero algunos lo confiesan pero no se apartan y siguen en lo mismo, y ahí está el problema grave, ahí está el error que cometemos muchos. Amén. Voy a darles 4 cosas que son, o que deben, se arregló, que deben ser la actitud de cada creyente. La número 1 es esta: persistir en la verdad de las Escrituras. Wow, usted me escucha sin micrófono. Están durando ahora menos estas pilas. La primera de ellas es persistir en la verdad de las Escrituras. Y vamos a mirar 2 de Timoteo. Estamos ahí, creo. Sí. ¿Cierto? Sí. El mismo capítulo, pero miremos el versículo 14 al 17. Ahí enseguida está. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Es como continuar la lectura. Dice, pero tú, aquí está la primera actitud, ¿cierto? Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Cuántos han recibido enseñanza en la iglesia? Amén. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, por siempre. Los que somos creyentes de 1 año, 2, 3, 4, 30, 50 años, siempre hemos sido enseñados, ¿verdad? Amén. Y dice, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y luego dice, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Amén. Versículo 15 dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y el verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Aleluya. Nos enseña a ver lo que está mal en nuestras vidas. Yo pregunto, ¿cuántas cosas están mal en nuestras vidas? Tú lo sabes. Tú y yo lo sabemos exactamente. La pereza, la mentira, la desobediencia, eso está mal en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué insistimos en lo mismo? ¿Saben? A veces en la iglesia hay que tomar medidas drásticas. Y yo estuve pensando mucho en muchas medidas drásticas para esta iglesia. Y no se las voy a decir todavía. Solo espérenlas. O sea, si mi pastor no, nos está lanzando mucha piedra. No es eso. Es que nosotros los creyentes necesitamos educarnos como creyentes y como hijos de Dios, ¿o no? Y saber que si tenemos una responsabilidad, tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Y no es porque yo se los diga, porque tiene que ser conmigo o con la pastora, no, con la misión. No, es con Dios. Por favor, es con el Señor que está aquí mirándonos y diciéndonos y nos conoce a cada uno de nosotros. Y está diciendo
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Pero miren lo que dice: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el verso 17 dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, la iglesia, para que haga toda buena obra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos mejor? Yo me meto con ustedes. Es útil para eso. Esa es la actitud, una de las actitudes que debe tener el creyente de hoy en día, el Hijo de Dios, frente al engaño y a la mentira. Amén. Así podemos vencer con la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es motivando a Timoteo, su hijo amado, ¿cierto? Y le está motivando a algo muy especial. Le está diciendo: estudia las escrituras. No solamente las estudies, sino léelas. Léelas. Le está diciendo, en otras palabras, ocupa tus pensamientos con la palabra de Dios. ¿Amén? Porque es pura, le está diciendo, porque santifica, porque renueva la mente y porque te alimenta. Ahora, yo pienso, nosotros, ¿en qué ocupamos nuestros pensamientos todos los días? Pastor, yo tengo mucho trabajo. Es que mis hijos molestan. Que no quieren venir. Que no quieren ir. Que no quieren hacer. Que no quieren estudiar. Que mi esposo se revela. Que tal. Eso sacamos una cantidad de cosas. Entonces no me queda tiempo, pastor, para poner mis pensamientos en la palabra. No me queda tiempo para leerla, para estudiarla, porque tengo tantas cosas en el diario vivir que es terrible. Eso no pasa por acá, ¿verdad? ¿Dónde están o con qué estamos ocupando nuestros pensamientos? ¿Con la palabra de Dios? Si tú lo estás haciendo, realmente está siendo santificado, está siendo renovado en la mente. Y otra cosa, está siendo alimentado. La palabra nos alimenta, y de eso ya hablamos aquí en unas predicaciones, ¿de acuerdo? Amén. Número 2, otra actitud, es desechar la mentira y el engaño. Deseche la mentira y el engaño. Y hoy quizás tengamos que hacerlo, desechar la mentira y el engaño. Miremos primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2, para los que están anotando. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Deseche la mentira y el engaño. Dice la palabra: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Y miren lo que dice en esta versión: dice, acaben con todo engaño. ¿Sí me están escuchando? Amén. Hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Cuántos han hecho un comentario hiriente? Es que ese jefe, ¿sí lo ven? Es que tal cosa. Y somos expertos, mujeres y hombres, en mirar y detallar cosas y meter eso en la cabeza antes que hacer lo contrario. Dice: desechen, desháganse, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y el verso 2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. En otras palabras dice también: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. Pídanlo a gritos. ¿De qué está hablando ahí? De madurez. ¿Se acuerdan cuando hablamos de madurez en esta iglesia? Algunos han crecido en la madurez, otros se han quedado en lo mismo. Pero está diciendo la Biblia: deseen la leche espiritual no adulterada, que no tiene engaño. Esta palabra no ha sido adulterada, no tiene engaño, por favor. ¿Por qué no la tomas y la lees, la estudias, la escudriñas? Ahora, es el apóstol Pedro quien nos invita en este momento a desechar las mentiras y el engaño, ¿cierto? ¿Cómo? Llenándonos ¿con qué? Con la palabra
Dice, desháganse de todo lo malo. Está diciendo el apóstol Pedro aquí en esta palabra, aliméntense de ella como un bebecito recién nacido que anhela la leche materna. Estos bebés que traen por acá, este bebecito aquí está. ¿Qué pasa cuando tiene hambre? Cielo. Tatiana, ¿cómo te hace? Grita. ¿Sabe por qué? Porque está deseando. Si los creyentes fuésemos como un bebé, así gritando, Señor, yo quiero la palabra, yo la quiero leer, yo la quiero estudiar, sería una maravilla. Pero hoy estamos tan dispersos, como tan poniendo la cabeza en otro lugar, que se nos olvida. Embobados con las cosas del mundo, extraviados, muchas cosas, ustedes ya lo saben. Otra actitud es seguir el ejemplo de Cristo. Tercera, sí, seguir el ejemplo de Cristo es otra actitud. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Dice la palabra que de su boca nunca salió engaño ni mentira. Nunca engañó a alguien. Y yo me pongo a pensar, pues si lo hubiera hecho, estaría prestando su boca al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Pero nunca lo hizo. Y aunque dice la palabra que fue ultrajado, calumniado, amenazado, ¿cierto? No hizo engaños ni profirió su boca para engañar ni decir mentiras. Ni siquiera se quejó contra Dios y le dijo, Dios, papá, ¿por qué me mandaste a hacer esto? Mire lo que me están haciendo, estoy vuelto una nada. ¿Esto me lo merezco yo? No. En silencio fue a la cruz a morir por usted y por mí. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Aunque fue ultrajado, calumniado, amenazado, ¿saben? No se sintió con derecho de hacer lo malo nunca, ni hacer lo que otros hacían, sino que él iba al Padre Celestial y le decía, Señor, ayúdame. Si es posible, pasa de mí esto, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿El creyente hace eso? Muchas veces no lo hacemos, pero eso debería ser nuestra actitud, seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo. De Jesús. Dile que está al lado, seguir el ejemplo de Cristo. Número 4, esa es otra actitud. Confiar en todo tiempo en la bondad del Señor. En todo tiempo. No confíe solamente por una semana, por un mes. Yo voy a confiar en Dios cuando se termina el año, o cuando empieza. ¿Y el otro tiempo qué? O cuando estamos bien, ¿cierto? Tenemos alimento, vestido, trabajo, estamos gorditos, pesamos bien, ¿cierto? No nos vemos raquíticos ni desnutridos. Ay, ahí se alabo a Dios y lo bendigo. Amén. Es en todo tiempo, en la bondad del Señor. Mire, Isaías capítulo 53. Vamos a mirarlo, por favor, ahí en sus Biblias. Isaías 53, versículo 9 al 10. Voy a leerles un poquito el contexto, ¿saben? Es interesante. Mire, voy a leer el verso 3 por un momentico, para que entremos un poquito en esa materia. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. ¿Quiénes le dimos la espalda? A Jesús. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Sí ven? ¿Cuántas veces hemos despreciado al Señor y no nos importa? Eso no importa, no me están viendo, el pastor no está aquí, ¿cierto? Yo estoy bien, ¿cierto? Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él, dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado
por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¡Ah, qué tremendo, mis hermanos! Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo, escuchen esto, ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes y que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y vamos a lo que es, versículo 9. Dice, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y acusarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Él es nuestro Señor. Ahí está toda la radiografía. Y no solamente de Él, sino la nuestra. ¿Cuál es la actitud frente a ese sacrificio tan enorme que hizo Jesús en la cruz? Allí está. Allí está. Mire, cuando Eva dudó de la buena voluntad de Dios, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Por qué nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial? El Padre guardó su corazón, y dice la Biblia que guardó sus labios del engaño del enemigo. Dice que no prestó su vida ni su boca al enemigo. Por eso, dice la palabra en lo que acabamos de leer, fue exaltado, honrado, y el propósito del Padre fue cumplido en él. ¿Se cumplió? Amén. Y viene, también dice, viene pronto. Pero también vienen tiempos cuando su reino se ha establecido sobre la tierra, y será algo maravilloso. Se cumplirá toda la escritura totalmente. Mis hermanos, yo quiero que nos pongamos la mano en el corazón hoy. Cierre su Biblia. ¿Puedo ayudarte con más? Amén. Póngala ahí en su regazo, en su silla, donde quiera. Y vamos a orar en esta mañana, diciéndole a Dios que Él es bueno. Y saben, Dios es bueno, y lo que Él desea es lo mejor para sus hijos. Por eso yo les digo en esta mañana, es necesario caminar en la verdad. Vamos a decirle al Señor que nos ayude esta mañana, y nos vamos a arrepentir esta mañana, ¿sabía eso? En este ayuno le vamos a decir: Señor, perdónanos por la mentira y el engaño que el diablo nos ha metido. Y saben, uno piensa que es solamente contra Dios. A veces cuando tú mientes contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu hijo, también está pasando lo mismo, cayendo en un pecado grave. Así que no lo vas a hacer más. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Diga conmigo: Señor Jesús, tú eres bueno, tú deseas lo mejor para mí. Por eso en esta mañana me es necesario caminar en la verdad. No voy a consentir más las mentiras del diablo. Jesús es la verdad. Y en varias ocasiones me está mostrando cómo hacerle frente. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, y que tú eres la verdad, el camino y la vida. Yo quiero seguir por ese camino. Yo quiero seguir con esa verdad. Perdóname. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de la mentira, del engaño. Perdóname, Señor, porque también aún
He abierto puertas. He escuchado la voz del enemigo que me ha engañado. Pero no más. Renuncio a la mentira, al engaño. En el nombre de Jesús. Hoy soy libre por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 4 que Satanás vino y lo tentó, ¿cierto? Pero él también le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos quieren servir a Jesús? Amén. Miren, no nos sirvan a nosotros, los pastores. Mi esposa y yo cometemos errores. Sirvan a Jesús. Cuando usted venga a este lugar, mire a Jesús. Véalo a Él, diga: Señor, yo vine a adorarte. Mi actitud para ti va a ser la mejor en este día. ¿Cierto? Y verás que tu vida va a ser transformada, tu casa, tu esposo, tus hijos, tu entorno. Todo va a ser cambiado. Vas a ser bendecido y bendecida de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, y cuando tú le dices a Satanás: vete, él se va. Él se va y no va a volver. ¿Se acuerdan que en otra ocasión le dijo también Jesús a Satanás: apártate de mí, Satanás? Amén. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No aceptes mensajes, porque su naturaleza, la naturaleza del diablo, es destrucción. Dios ha venido a darnos vida. ¿Y cómo nos la ha venido a dar? En abundancia. Diga conmigo: abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida? Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Adora al Señor por un momento. Levanta tus manos y dile: muchas gracias. Tu palabra me ha bendecido, Señor. Ayúdame, guárdame, Señor. No permitas que el enemigo me engañe o me siga engañando con lo que yo creo que está bien. Señor, tu palabra es verdad. Ayúdame a escudriñarla, a leerla, a estudiarla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. Y que esta palabra perdure en nuestro corazón y nunca vuelva vacía.